Hola, mi nombre es Ana Karina Baute, soy estudiante de Derecho de la Universidad Yacambú. Esta es la materia de Derecho Mercantil Especial y les voy a hablar sobre el arbitraje. El antecedente histórico. El arbitraje es una de las formas más antiguas utilizadas para resolver conflictos, siendo la doctrina unánime en ubicar su génesis en aquellos tiempos en que las relaciones humanas se encontraban en un estado primario, en los cuales aún imperaba el sistema de la venganza. El derecho romano sustituye a la venganza privada como medio de solución de controversias. También se perfila su institucionalización. Se practicaba entre los romanos y extranjeros. Estaba basada en el oficio de particulares. Se desempeñó según el compromiso. Los árbitros asumían el jurisdictum por delegación, nombrado por las partes o escogido de las listas confeccionadas por los magistrados para el litigio. El árbitro era considerado juez no permanente. En el fuero juzgo se reconocieron como jueces que nombraban las partes de común acuerdo. Se formaban los estados en el siglo XVI y aparece el poder judicial. En la Revolución Francesa, en esta se favoreció el arbitraje en el siglo XVIII y se establece el arbitraje forzoso en controversias de mercaderes, bienes sucesorios, de rendición de cuenta tutelar y bienes ajenos. Los albores de la calificación del siglo XIX se soslaya el arbitraje y a la codificación. En Venezuela, desde la perspectiva jurídica, el antecedente más remoto que se encuentra en el ordenamiento jurídico venezolano está en la Constitución de 1830, la cual, entre sus disposiciones generales, señalaba en el artículo 190 que los venezolanos tienen la libertad de determinar sus diferencias por árbitro, aunque estén iniciando los pleitos, con tal que se observen las formalidades legales y de hacer todo lo que no está prohibido por la ley. Esta frase se repite en la Constitución de 1857. Sin embargo, desde la de 1858 hasta la Constitución de 1961, inclusive el constituyente pareció tratar con indiferencia a la institución, tal como lo señala Roland Mateos. En la Carta Magna de 1999, el constituyente, por primera vez desde 1857, vuelve a introducir esta institución en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 253 y 258. En el siglo XX fue requerido por la actividad comercial. La Convención de La Haya, en 1899, que sentó las bases del arbitraje internacional. En la Convención de La Habana, 1928, el Código Bustamante, que preservó la necesidad de ejecución de los laudos arbitrales. En la Convención de 1958 y 1966 de UNCITRAL, que decidieron promover el arbitraje. La Comisión de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Como se puede observar, el arbitraje viene a ser el medio de solución más antiguo en la historia de la humanidad. Hoy en día se constituye en una alternativa efectiva frente a la morosidad de los jueces estatales y presenta grandes beneficios en el ámbito del derecho comercial y del derecho internacional. Con la finalidad de comprender la institución arbitral, se debe analizar en primer lugar el concepto y luego los elementos fundamentales que son los que permiten desembocar en el laudo arbitral. Así tenemos que el arbitraje viene a ser la discusión del negocio controvertido entre las partes, entre personas privadas a cuya decisión lo someten por mutuo consentimiento o acuerdo. Este concepto corresponde al doctor Ramón Feo, quien lo expresó en su estudio sobre el Código de Procedimiento Civil venezolano. En concepto de Eduardo Contur, el arbitraje es la facultad de las partes de dirimir sus controversias, prescindiendo la jurisdicción ordinaria. Lo que podemos decir que es un mecanismo alterno de la administración de justicia y un modo de solución de conflictos que surge de la autonomía, de la voluntad de las partes, quienes delegan en un tercero imparcial, llamado árbitro, la resolución de controversia y esté investido de la función jurisdiccional
Para ese caso concreto y siguiendo el procedimiento determinado, decide la controversia mediante un laudo arbitral, que es de obligatorio cumplimiento para las partes, ya que su decisión pasa por autoridad de la cosa juzgada. En Venezuela el arbitraje solo es admisible en aquellas materias susceptibles de transición que surjan entre personas con capacidad para transigir tanto en el área comercial como en aquellas otras no prohibidas por la ley. De los elementos fundamentales del arbitraje tenemos que es la institución del arbitraje, o esta institución del arbitraje tiene dos elementos fundamentales, sin los cuales será imposible llegar a la emisión de la decisión o al laudo arbitral. Estos elementos son, en primer lugar, el compromiso y en segundo lugar, los árbitros. El compromiso. El compromiso es el acto en virtud del cual las partes contractualmente o en juicio se comprometen a lograr la solución de un conflicto por intermedio de terceros, que decidirán conforme a la equidad u observando lo previsto del cuerpo legal vigente. La formalidad para establecer el compromiso, en el artículo 608 del Código de Procedimiento Civil señala que el compromiso deberá constar si las partes no estuvieran en juicio de manera auténtica. Ahora bien, por su parte, la ley de arbitraje comercial, en los artículos 5 y 6, no requiere que este conste en forma auténtica. Es más, solo se exige que conste por escrito. Los elementos que debe contener el compromiso. El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas señala como elemento imprescindible para redactar el compromiso los siguientes. Señala el número de árbitros que integrará el tribunal arbitral, el cual debe ser impar. Señala si los árbitros decidirán conforme a la equidad o al derecho, la legislación aplicable al contrato y la determinación de la forma en que se realizarán las notificaciones. Ahora tenemos los árbitros, tal como se señala al principio de este punto. Este otro elemento fundamental del arbitraje viene a ser constituido por los árbitros, que son las personas a quienes se confía dirimir la situación en conflicto. Los tipos de árbitros. Los árbitros son arbitradores que deciden de acuerdo a la equidad o derecho, que deciden la conformidad con lo establecido en la ley. En el artículo 614 del párrafo segundo del CPC establece que cuando las partes no llegan a un acuerdo sobre el carácter de los árbitros, entonces este se entiende y que se decidirán como árbitros de derecho. En similar sentido se pronuncia el artículo 8 de la Ley de Arbitraje Comercial. Ahora bien, el artículo 618 del párrafo tercero del CPC indica que si en el compromiso no se indicó el carácter de los árbitros, se entenderá que son arbitradores. El número de árbitros, en el caso de que las partes no hubiesen establecido el número de los árbitros en el compromiso arbitral y no hubiera posibilidad de acuerdo en torno al mismo, cada parte nombrará uno y el tribunal designará un tercero. En el artículo 610 del párrafo primero del CPC, a todo evento número de los árbitros deberá ser impar. Tenemos ahora las bases constitucionales. La presencia de los medios alternos de justicia tiene su fundamentación jurídico-positiva en el artículo 253. El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determina la ley, el Ministerio Público y los medios alternativos de justicia. En el artículo 258, la ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de los conflictos. El arbitraje también constituye una de las formas más antiguas de solución de los conflictos que se presentan en el ámbito social. Esta aporta a las partes la rapidez, la eficacia, autonomía, confidencialidad, especialidad e imparcialidad, que muchas veces están ausentes en la jurisdicción ordinaria, permitiendo así el descongestionamiento de los tribunales. En la naturaleza jurisdiccional. La naturaleza jurisdiccional, derivada del libro cuarto del Código de Procedimiento Civil, la Ley de Arbitraje Comercial y ahora la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, su artículo 258, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
en el artículo 615 del CPC y el artículo 5. En consecuencia, los árbitros son auxiliares de justicia y su facultad jurisdiccional se deriva de normas del procedimiento procesal. Entre los principios de arbitraje tenemos la inmediación, la privacidad, la concentración, la economía procesal, la celeridad, la autonomía de la voluntad de las partes, la capacidad para disponer derechos y la libre disposición sobre los derechos y los derechos disponibles. Entre las características del arbitraje tenemos que debe ser un procedimiento especial establecido principalmente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el CPC y otras, así como por diversos tratados internacionales. Es indispensable que las partes, en previsión o presencia del conflicto a ser dirimido, manifiesten inequívocamente su consentimiento en someterse a tal procedimiento. Debe ser activado por una de las partes. El laudo tiene carácter de sentencia definitiva. Lo controvertido versará sobre asuntos que puedan ser objeto de transacción. También hay presencia de un tercero imparcial que emite un veredicto vinculante y obligatorio sobre dos pretensiones controvertidas. Tenemos también el mecanismo típicamente adversarial, cuya estructura es básicamente la de un litigio. El rol del árbitro es similar a la del juez y las partes presentan el caso, prueba los hechos y sobre esa base decide la controversia. La decisión que pone fin al conflicto no emana de los jueces del Estado, sino de particulares libremente elegidos por las partes. Se utiliza un procedimiento pensando para resolver el conflicto con la menor cantidad de interferencias formales. Y por último tenemos que el arbitraje se llega generalmente de forma voluntaria, a través de cláusulas mediante las cuales las partes deciden someter determinadas cuestiones. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Chiquito y continuando con el tema del arbitraje, voy a hablar sobre los tipos de arbitraje. Los tipos de arbitrajes existen según la flexibilidad del proceso aplicable. Según el proceso aplicable, existe arbitraje institucional y arbitraje independiente, también llamado ad hoc. Existen según las reglas aplicables, que son arbitraje de derecho y arbitraje de equidad. Según la obligatoriedad, también existen arbitraje voluntario y arbitraje forzoso. Según el ámbito de aplicación, existe arbitraje doméstico, también llamado nacional, y existe arbitraje internacional. Comencemos con el arbitraje institucional. El arbitraje institucional e independiente están establecidos en el artículo 2 de la Ley de Arbitramiento Comercial. El arbitraje puede ser institucional o independiente. Es arbitraje institucional el que se realiza a través de los centros de arbitraje, a los cuales se refiere la ley o a los que fueran creados por otras leyes. Mientras que es arbitraje independiente, aquel regulado por las partes sin intervención de los centros de arbitraje. Los arbitrajes de derecho, son los que se apegan a los procedimientos legales y en la sentencia y a las disposiciones de derecho, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Arbitraje Comercial y el 618 del Código de Procedimiento Civil, ambos de nuestro ordenamiento jurídico venezolano. Mediante la capacidad de los árbitros de derecho deben ser abogados en base a lo consagrado en el artículo 619 del Código de Procedimiento Civil, que establece que no pueden ser árbitros de derecho quienes no sean abogados en ejercicio. Con fundamento a esto, el artículo 8 de la Ley de Arbitraje Comercial ya refería a los árbitros que podrían ser de derecho o de equidad, y al efecto expresa el artículo lo siguiente: los árbitros pueden ser de derecho o de equidad. Los primeros deberán observar las disposiciones de derecho en la fundamentación de los laudos. Los segundos procederán con entera libertad según sea más conveniente el interés de las partes, atendiendo principalmente a la equidad. Si no hubiera indicación de las partes sobre el carácter de los árbitros, se entenderá que decidirán como árbitros de derecho. Tal norma no elimina la posibilidad de un arbitraje mixto, en lo que el tribunal está constituido por abogados y legos expertos en otros oficios o profesiones. El abogado asegura el manejo de las reglas jurídicas y cada árbitro constituye
con su aporte profesional específico y su experiencia, una mejor inteligencia y decisión del litigio. Mientras que los árbitros de equidad lo conceptuaba Gabaldón, que el arbitraje de equidad es aquel que los árbitros, también llamados en este caso arbitradores, no están obligados a someterse a las normas jurídicas que ordinariamente serían aplicables, sino que pueden, tanto en lo que respecta al procedimiento mismo, para llegar al fallo arbitral, como a una decisión contenida en este último. Se guían ¿por qué? Fundamentalmente por lo que consideran más equitativo, es decir, lo más justo, lo más justo en caso concreto. De acuerdo con la ya mencionada, con este concepto ya mencionado, el artículo 8 de la Ley de Arbitraje Comercial y el 618 del Código de Procedimiento Civil nos establece que los arbitradores o de equidad procederán con entera libertad según les parezca más conveniente al interés de las partes, atendiendo principalmente a la equidad. El juez arbitrador actúa en la sentencia con entera libertad, consultando lo más equitativo o racional. En obsequio de la justicia y la imparcialidad, en otras palabras, atendiendo a la recta razón. El arbitraje voluntario, este se deriva únicamente de la voluntad de las partes y se manifiesta al otorgar el compromiso arbitral anteriormente a él. No existe ninguna convención por lo que cualquier parte puede exigirlo. Mientras que el forzoso se opone al voluntario, ya que es obligatorio cuando la ley lo impone o como un medio para solucionar un conflicto o cuando las partes pueden exigirlo en base a un convenio anterior. Cuando hablamos de arbitraje nacional, es aquel procedimiento arbitral que no rebasa ni la materia ni las partes de la frontera de un país determinado. Mientras que el internacional es aquel procedimiento que sí la rebasa, que rebasa esta frontera de uno o varios países en cuanto a materia de objeto, de derecho y de persona. Cuando las partes de un acuerdo de arbitraje tienen al momento de su celebración su domicilio en los estados diferentes, el lugar del arbitraje está situado fuera del estado en que las partes tienen su domicilio o en el lugar del cumplimiento de la parte sustancial de las obligaciones. En base a esto y asimismo, debemos establecer que las partes han convenido expresamente en que las cuestiones de objeto del acuerdo del arbitraje está relacionado con más de un estado. Entonces nos haríamos la siguiente pregunta: ¿qué puede ser sometido al arbitraje? El artículo 3 de la Ley de Arbitramiento Comercial nos establece que son las controversias susceptibles de transacciones. ¿Qué se exceptúa? Las controversias de orden público que versan sobre delitos o faltas, aquellas concernientes a atribuciones o funciones de imperio de Estado o de persona o de ente de derecho público, los estados o capacidad civil de las personas, entiéndase divorcio o separaciones del cónyuge, bienes o derechos de incapaces sin previa autorización judicial, y sobre aquellos asuntos sobre los cuales haya sentencia definitivamente firme. ¿Cuál es la oportunidad en que puede celebrarse el compromiso arbitral del arbitraje? Se puede hacer antes o durante el juicio. ¿Cuál es el número que puede designarse? ¿Cuál es el número de árbitros que puede designarse? Puede designarse uno o más árbitros, siempre en número impar. ¿Qué debe contener la formalización del compromiso en el curso en el juicio? Se hará en el expediente de la causa. Allí se expresarán las partes y las cuestiones de cada uno somete al arbitramiento. El número y el nombre de los árbitros, el carácter de los árbitros, sean de derecho o arbitradores, la facultad que confieren a los árbitros y lo demás que acuerden sobre el procedimiento. ¿De qué forma se establece el compromiso antes del juicio? Mediante instrumento auténtico, haciendo indicar el compromiso formal. Luego de esto, el tribunal presenta un instrumento de orden de citación de las partes. Si las partes se ponen renuentes, lo hará mediante una boleta, a la cual se anexará copia respectiva de la solicitud del documento que contenga las cláusulas compromisorias, ¿verdad? Para que conteste dentro de los 5 días siguientes
dentro de los 5 días siguientes. El código regula las diversas situaciones que puedan presentarse en esta contestación, de esta contestación. Primero, que el citado convenga en la obligación. Se hace constar tal circunstancia en el acto y las cuestiones por su parte que quiera someterse al arbitramiento, y se procede al día siguiente a la hora que señale el tribunal al nombramiento de los árbitros. Segundo, que el citado contradice las obligaciones. En este caso, se abre una articulación probatoria por 15 días y el tribunal deberá decidir dentro de los 5 días siguientes. Este fallo es apelable libremente, pero la decisión del tribunal de alzada causa cosa juzgada. Tercero, que el citado no comparezca a la contestación. En este caso, o también en caso de renuncia a señalar las cuestiones que quiera someterse al arbitramiento, se tiene por válidas las cláusulas compromisorias y los árbitros decidirán las controversias atendiendo a las cuestiones sometidas por el solicitante. ¿Cuándo se da la aceptación de los árbitros y la constitución del tribunal? Correcto, ante el juez competente, en la forma prevista en los artículos 628 del Código de Procedimiento Civil. ¿Cómo se designan los árbitros? Cada parte designa un árbitro y entre los dos nombran al tercero. Si existe discrepancia o no hay acuerdo para el tercer nombramiento, lo designará el tribunal. Los árbitros aceptarán la designación el mismo día o al día siguiente de haber sido designado. Luego de esto venimos con el laudo arbitral. El laudo arbitral es la decisión dictada por el tribunal arbitral. Los árbitros deben sentenciar dentro del término que señala el compromiso, pero si allí no se ha señalado el término, deberán hacerlo dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del acto probatorio, de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje Comercial en sus artículos 30 y 32. Los laudos en esta materia pueden ser inmotivados, sin fundamentación, sin fundamentación alguna, siempre que las partes estén de acuerdo. Los laudos arbitrales dictados por los árbitros o arbitradores, es decir, los laudos de equidad, son inapelables, y los dictados por los árbitros de derecho también son inapelables, salvo que haya habido pacto en contrario en el compromiso para ante el Tribunal Superior Natural o para ante el Tribunal de Arbitramiento que haya constituido las partes para este fin. Entonces, ¿cómo se clasifican los laudos? Primero, meramente declarativo. Segundo, constitutivo. Y tercero, condenatorio. Es necesario acotar que los convenios internacionales y las leyes internas establecen que los laudos que requieran ejecución coactiva y otros que no. Entonces podemos conceptuarlo de la siguiente forma. El laudo declarativo es aquel que se declara un derecho. Por ejemplo, lo que declara la nulidad de una cláusula contractual. Mientras que el laudo constitutivo es aquel que crea, modifica o extingue una relación de derechos sustantivos. Por ejemplo, el que resuelve la rescisión de un contrato porque el deudor no pagó a tiempo, o aquel donde el tribunal fija ciertas condiciones no exactamente planteadas en el contrato. Por ejemplo, en el modo como debe etiquetarse o empaquetarse ciertas mercancías, en la forma de los recibos de entrega, en la forma específica como deben incluirse ciertos fondos que solo pueden ser de manera general y que se pactaron allí. Mientras que el laudo condenatorio es aquel que ordena o impone el cumplimiento de una presentación determinada, ya sea positiva, que se pague cierta cantidad de dinero, que se haga algo o se deje de hacer algo, que se abstenga de hacer algo. El problema surge cuando las partes perdedoras o condenadas no cumplen con lo dispuesto en el laudo, lo cual conduce a realizar actos de imperio intendente a la solución coactiva. El laudo arbitral, asimismo, debe estar regido por varios principios que son la congruencia, la exhaustividad, fundamentación y motivación, que son principios que deben cumplir cualquier sentencia que se dicte en la administración tradicional de justicia. Por otra parte, la publicidad del laudo es el fallo arbitral que debe pasarse al juez ante el cual fueron designados los árbitros para que éste proceda a la publicación del mismo, lo que deberá hacerse al día siguiente de la consignación del mismo, a la hora que se señale.
Desde el momento de la publicación del laudo comienza a correr los lazos para los recursos a que haya lugar. ¿Qué recursos tenemos? El recurso de nulidad, el cual contra el laudo arbitral, además de ejercerse la apelación, puede ejercerse también el recurso de nulidad, entendiéndose por tal recurso el que se impone por la ineficacia del acto jurídico como consecuencia del carácter de condición necesaria para su validez. Tiene por objeto impedir que el laudo adquiera la inmutabilidad de cosa juzgada y pueda producir ejecutoriedad. El artículo 626 del texto legal citado señala expresamente las causales de nulidad, que son taxativas. El recurso es recurso extraordinario y no analiza el fondo de la controversia, sino que tiene por objeto examinar solo la validez, las cuestiones procesales y no de mérito. En la ley de arbitraje comercial se exige no solo la nulidad que está basada en las causales explícitas, sino que además se le exige al recurrente una caución para garantizar la ejecución y los posibles daños que pueda ocasionar. La nulidad debe ser propuesta ante el tribunal que publicó el laudo dentro de los 10 días posteriores a la ejecución. El tribunal procederá a ver el recurso de todas las formalidades dentro de los 3 días y una vez sentenciado seguirá su curso ante los tribunales superiores. En cuanto al recurso de casación de los laudos arbitrales, de acuerdo al establecido en el ordenal 4 del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, este es procedente y en el caso de la sentencia sobre nulidad dictada por el Tribunal Superior, evidentemente también habrá recurso de casación. El recurso procede en los casos siguientes. 1. Si se hubiese pronunciado sobre materia de un compromiso nulo o que haya caducado o fuera de los límites del compromiso. 2. Si la sentencia no se hubiese pronunciado sobre todo el objeto del compromiso o si estuviera concebida en términos de tal manera que sean contradictorios a la ejecución. 3. Si el procedimiento no se hubiese observado las formalidades sustanciales, siempre que la nulidad no se haya subsanado con el consentimiento de las partes. Los gastos del arbitraje son sufragados por las partes que solicitan el arbitramiento y en cuanto a los honorarios de los árbitros, ellos deben ser fijados por el juez competente. En el caso de arbitraje comercial, la ley de arbitraje comercial en el artículo 33 establece que los honorarios de los árbitros son fijados por esto, según providencia previa en el momento de la instalación del tribunal. La ejecución del laudo se establece en el artículo 48 de la ley de arbitraje comercial. Señala que el laudo arbitral, cualquiera que sea el país en el que haya sido dictado, será reconocido por los tribunales ordinarios como vinculante e inapelable. Y tras la presentación de una petición por escrito ante el tribunal de primera instancia competente, será ejecutado forzosamente por este sin requerir executor, según las normas que establece el Código de Procedimiento Civil para la ejecución forzosa de la sentencia. Es posible ejecutar un laudo arbitral, bien sea esté dictado por las leyes de nuestro país o uno del extranjero. Al recordar varios casos en el conocimiento del árbitro, podemos encontrar un caso muy sonado que fue el del caso del señor Antonio Fabián, quien no pudo ejecutar su decisión arbitral por renuncia de los tribunales nacionales a ejecutar el mismo, tal vez por ignorancia, pero la duda que tornó la ejecutoriedad aún persiste. Aquí trataremos de dilucidar si existía o no tal derecho. Por eso cuando hablamos de esto, vemos que el artículo 48 establece que ella se puede dar este laudo en los tribunales de primera instancia competentes, ejecutando la ejecución forzosa de la misma. Entonces podemos ver cuáles son las ventajas del arbitraje. Existe un conocimiento anticipado de los costos y tarifas del procedimiento arbitral. Es un procedimiento más económico que el judicial. ¿Por qué? Porque su rapidez y su fuerza vinculante son factores que atraen consigo una reducción de los costos, porque evita procesos judiciales más costosos por los honorarios que causan y el tiempo que pueden durar. Es imparcial por la idoneidad ética y profesional de los árbitros. Los laudos cuentan con la misma fuerza vinculante que una sentencia judicial, la cual genera efectos legales porque el fallo arbitral se considera cosa juzgada
y tiene el mismo efecto de una sentencia judicial según el artículo 625 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 31 de la ley de arbitramiento comercial. Es un procedimiento más ágil que el judicial porque es rápido, las partes señalan el tiempo de duración del proceso y esto según los artículos 623 del Código de Procedimiento Civil, 614 parágrafo cuarto de este mismo Código de Procedimiento Civil y el artículo 22 de la Ley de Arbitramiento Comercial. Los árbitros son personas especializadas en los asuntos sometidos a consideraciones, por tanto, es especializado porque los árbitros que se designan son expertos, bien sea por razón de su profesión, el cargo que ocupan o en la materia que trata el conflicto. Otra ventaja es que todos y cada uno de los procedimientos arbitrales son completamente confidenciales. Existe un asunto de publicidad, es decir, el arbitraje se desarrolla dentro de un marco de absoluta reserva en beneficio de las partes, lo que indica que los demás consumidores, usuarios, productos o servicios, los que consumen nuestros productos o servicios, las instituciones financieras y el público en general, no conocerá el asunto. Esto está establecido en el artículo 42 de la Ley de Arbitramiento Comercial. Existe una reducción sobre la carga de trabajo de los tribunales, ya que no tienen todas estas decisiones que pueden ser dilucidadas por el arbitramiento. Tiene una mayor eficacia en los procesos judiciales. La eficacia del arbitraje radica en la validez del laudo arbitral, como ya lo habíamos comentado anteriormente, la cual tiene una fuerza equitativa a la de una sentencia, ya que su aplicación es obligatoria. Para finalizar, podemos concluir que el arbitraje se ha constituido como una forma civilizada de justicia privada, siendo un procedimiento para resolver un conflicto o controversia mediante la fórmula de encomendar la solución a un tercero, sea esto una persona individual o comisión de personas, escogido por acuerdo de los interesados y ajeno al interés de las partes en conflicto. Es un medio alternativo de suma importancia para la solución de los conflictos, utilizado frecuentemente en el derecho internacional para resolver las controversias territoriales o limítrofes entre los estados, pero que en el campo de derecho social ha adquirido una marcada importancia para la solución de conflictos colectivos de trabajo. En nuestro ordenamiento jurídico tiene un carácter constitucional, ya que el arbitraje es el medio de solución pacífica que disponen las partes para evitar un litigio jurídico, y esto ayuda a que el procedimiento sea más ágil, con menos costo y con la misma eficacia que el judicial. Lo dictaminado por los árbitros en sus actuaciones se materializa en la laudo arbitral, que tiene la fuerza equitativa a la sentencia, ya que su aplicación es de obligatoriedad de cumplimiento. Tiene la eficacia de la cosa juzgada, inapelable, pudiendo ser ejecutable de manera forzosa por los tribunales ordinarios de justicia, de forma que los árbitros, personas totalmente ajenas al conflicto planteado, deciden el conflicto. Esto es toda nuestra exposición, espero que les haya gustado. Muchas gracias.